Técnicas de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Unidad 1. Fundamentos de refrigeración. Fundamentos de refrigeración. Objetivo de la unidad de aprendizaje. Identificar lenguaje técnico, sistema de refrigeración y sus componentes. Aquí en esta diapositiva podemos ver los diferentes componentes que tiene un sistema básico de refrigeración, empezando por el compresor, presostato de alta, condensador, recipiente de líquido, filtro de líquido antihumedad antiácido, válvula de expansión, evaporador, acumulador de aspiración, presostato de baja. Definiciones relevantes. Física del calor. ¿Qué es la refrigeración? La refrigeración es el proceso por medio del cual se consigue una disminución de la temperatura de fluidos o cuerpos en general a través de transferencia de calor. ¿Qué es el calor? El calor es una cantidad de energía y es una expresión del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Cuando el calor entra en un cuerpo, se produce calentamiento y cuando sale, enfriamiento. Calentamiento es el proceso por el cual se adiciona energía térmica a una sustancia, de modo tal que puede subir su temperatura, es decir, el grado de agitación molecular interno sube. Siguiendo la adición del calor en la sustancia, puede ocurrir el fenómeno que por más energía térmica que se agregue, no se alcanza mayor agitación molecular. Entonces, este calor que se sigue agregando solo va a producir cambios de la estructura molecular interna, lo que se traduce en un cambio de fase. Por ejemplo, fusión del hielo, ebullición del agua. Proceso de enfriamiento. Es el proceso por el cual se quita o resta energía térmica a una sustancia, produciéndose por un lado cambio de fase. Por ejemplo, condensación del vapor de agua, solidificación del agua. Si se sigue con el proceso de restar energía térmica, entonces se llega a un punto en que toda la sustancia ha cambiado de fase y la posterior remoción del calor produce finalmente una baja importante en el grado de agitación molecular interna, lo que requiere decir una baja de la temperatura. Definiciones relevantes. Cambio del estado en la materia. Propiedades generales de los gases. Expansibilidad, compresibilidad, variación de volumen al pasar del estado líquido o sólido a gas. Licuación de los gases. Calor sensible. Cuando se calienta una sustancia y su temperatura aumenta, a este aporte de calor se llama calor sensible. Asimismo, se extrae calor de una sustancia y su temperatura desciende. A este calor extraído también se le conoce como calor sensible. Ya hemos establecido que todas las sustancias puras pueden cambiar de estado. Los sólidos se vuelven líquidos, los líquidos se vuelven gases. Se requiere la adición o extracción de calor para producir estos cambios. El calor que causa estos cambios de estado sin cambio de temperatura se llama calor latente. El calor que produce un cambio de estado sin cambio de temperatura se llama calor latente. Aquí vemos los ejemplos de calor sensible y calor latente. Expansibilidad. Los gases pueden expandirse hasta ocupar todo el espacio disponible. El gas al expandirse difunde, escapando por finos poros o pasando entre moléculas de otros gases. El volumen de un gas es igual al volumen del recipiente que lo contiene. Compresibilidad. El volumen de un gas varía dentro de grandes rasgos, dependiendo en gran parte a la presión a la que está sometido el gas en particular.
Esta propiedad es mucho menor para los sólidos y los líquidos. Cambios del estado de la materia. Variación de volumen al pasar del estado sólido a líquido a gas. A igual presión y temperatura, los gases ocupan volúmenes más grandes que los correspondientes a sólidos o líquidos que le dan origen. Por ejemplo, un gramo de agua a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión ocupa un centímetro cúbico. El vapor obtenido de esa misma agua ocupa 1336 centímetros cúbicos, unas 1300 veces el volumen inicial. Licuación de los gases. Los gases pueden convertirse en líquidos por enfriamiento, aumento de presión o por la combinación de ambos. Este proceso de licuación siempre se cumple a temperaturas muy bajas. Por ejemplo, el gas helio es el que se licúa a menor temperatura, unos menos 268,95 grados centígrados a una atmósfera de presión. Temperatura. Está asociada a nuestra noción de frío o calor. La temperatura determina el flujo de calor. Este pasa del cuerpo más caliente hacia el más frío, de manera que el calor siempre fluye del cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. La temperatura se mide con el termómetro. Definiciones relevantes. Concepto. Presión. Se define como fuerza por unidad de superficie o área. Sería. Presión es la fuerza que ejerce sobre una superficie. El sistema internacional, la unidad es el Newton entre metros cuadrados, llama al Pascal. Sin embargo, como esta unidad es muy pequeña y poco práctica, se emplea el bar. Un bar son 105 pascal, que es igual a 14,5 psi. Los instrumentos para medir la presión de los gases son principalmente los barómetros y los manómetros. En refrigeración se utiliza el manómetro compuesto para medir la presión. Lleva varias escalas, en bar, psi y la temperatura equivalente. Formas de transferencia de calor. El calor se transfiere o se transmite de cosas más calientes a cosas más frías. Si está en contacto varios objetos con temperaturas distintas, los que están más calientes se enfrían y los que están más fríos se calientan. Tienden a alcanzar una temperatura común. Esta igualación de temperatura se lleva a cabo en tres maneras. La conducción. La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor de las temperaturas más altas a las más bajas. Los mejores conductores de calor son los metales. El aire es un mal conductor de calor. Los objetos malos conductores como el aire o el plástico se llaman aislantes. La convección es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia. Puede ser natural, producida por las diferencias de densidades de la materia, o forzada, cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro. Por ejemplo, el aire con un ventilador, o el agua con una bomba. Solo se produce en líquidos y gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio. Radiación es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura. En este caso no existe contacto entre los cuerpos, ni fluidos intermedios que se transportan en el calor simplemente por existir un cuerpo A o una temperatura mayor que un cuerpo B. Existirá una transferencia de calor por la radiación de A a B. Formas de transferencia de calor. Aquí la podemos ver los ejemplos. Convección, conducción, radiación.
La refrigeración por compresión es un método de refrigeración que consiste en forzar mecánicamente la circulación de un refrigerante en un circuito cerrado, dividido en dos zonas, de alta y baja presión, con el propósito de que el fluido absorba el calor mediante el evaporador en la zona de baja presión y lo ceda en la alta presión en el condensador. Aquí podemos ver la representación de un ciclo frigorífico en un gráfico. Este gráfico lo explicaremos en otro video completamente, pero básicamente pueden ver la utilidad en la que puede trabajar el sistema de un compresor.